Amiga, tenés que ver lo que acaba de subir Jimin a Instagram porque sinceramente no puedo más. Subió una foto donde se ve un dibujo de él, pero no cualquier dibujo. Es una caricatura hecha con ese estilo dulce, sencillo, pero lleno de detalle que sabemos perfectamente de quién es. Sí, otra vez es un dibujo hecho por Jungkook y lo mejor es lo que Jimin escribió al compartirlo. ¡Jesse! ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿lo estás leyendo? Le puso escrito en alfabeto latino y en coreano cheque, que básicamente es la pronunciación adaptada en coreano de Jake, las iniciales de Jungkook. Un guiño tierno, personal, íntimo, y aunque puede parecer solo una frase divertida o curiosa, para quienes venimos siguiendo todos esos pequeños detalles entre ellos, sabemos que esto no es casual. No es la primera vez que Jungkook dibuja a Jimin, ni es la primera vez que Jimin lo comparte con tanto orgullo. De hecho, cada vez que Jimin publica algo que Jungkook ha hecho para él, no puede evitar mostrar emoción. Es como si lo quisiera gritar, pero al mismo tiempo lo mantuviera solo entre ellos dos, como si dijera, miren, pero no miren tanto. Y amiga, hay algo que me parece muy importante. Ellos no se están escondiendo, no están intentando ocultar absolutamente nada. No son cosas que pasan solo en contenido oficial o en programas grabados. Esto está pasando en sus redes personales, en sus momentos fuera de cámaras. En esos pequeños detalles que se les escapan sin querer, o más bien que deciden dejar que se vean. Porque lo que tienen no es algo que se pueda disimular fácilmente. No lo anuncian, pero tampoco lo esconden. Y eso es justamente lo que lo hace tan real. Ahora, hablemos del lago. ¿Sabes de lo que hablo, no? Hace unos días se hicieron virales unos videos que empezaron con Jimin bailando solo en unas gradas al aire libre, al borde de un lago. Pero lo que muchos no notaron al principio es que Jungkook también estaba ahí, solo que más discreto, más en segundo plano como suele hacer. Después sale otro video donde ya los vemos a los dos claramente dentro del agua. Y amiga, ese momento es oro puro, están jugando como si fueran niños, riéndose, disfrutando de algo que solo ellos entienden. Se nota tanto la complicidad, la confianza, ese lenguaje sin palabras que tienen desde siempre. En una parte se escucha a Jimin decir Jungkook sí entre risas, como si estuviera pidiendo ayuda, y Jung con una sonrisa le extiende la mano. Jimin la toma, da una vuelta en el agua y él lo agarra de la camiseta, lo sostiene. Y en ese momento Jimin le rodea la cintura con los brazos, como abrazándolo con fuerza, sin miedo. Y lo más lindo es que no parece nada forzado. Es un gesto que nace desde la comodidad, desde el cariño puro. Se reían fuerte, estaban tan en su mundo que por un momento parecía que nadie más existía alrededor. Es que cuando están juntos, todo lo que hacen se transforma en un momento especial. Son esas escenas que vos mirás y decís, wow, esto no lo podés fingir. Después los vieron ya fuera del agua, caminando de espaldas. En la imagen se nota que ambos están cubiertos con una toalla, y aunque es solo una toma rápida, transmite tanto. No necesitas verles la cara para entender lo bien que se sienten estando así, uno al lado del otro. Y después vino ese otro momento que también fue súper comentado. Fueron vistos caminando juntos, por lo que muchas personas creen que ya no es Suiza, sino Vietnam, porque el paisaje cambió por completo. El lugar parecía un mercado típico del sudeste asiático, con calles angostas, muchos puestos y ambiente cálido. Lo más lindo fue cómo caminaban. Jungkook iba adelante como suele hacerlo y Jimin lo seguía justo detrás, sujetándolo de la camiseta. ¿Te acordás de esa costumbre de Jimin?
Es tan de ellos, esa necesidad de no perder el contacto, de estar cerca siempre. Ya lo hacía en Are You Sure? Y de hecho hubo un momento en el que Jungkook le dijo que eso le provocaba mariposas. Ese gesto sigue ahí, intacto, no es costumbre, es cariño. Y otro detalle que me encantó, en esa foto Jimin no lleva gorra. Es la primera vez que lo vemos sin gorra desde que salió del ejército. Y ver su cabello creciendo tan natural, tan él, no sé, lo hace aún más especial, porque muestra que está relajado, cómodo, feliz, que está donde quiere estar. Y eso se nota, no hay que hacer teorías gigantes, solo hay que mirar bien con atención. Todo lo que transmiten en estos momentos, en sus gestos, en sus miradas, en lo que comparten, aunque sea poco, grita a voces que están disfrutando este viaje, este tiempo juntos. Porque ellos funcionan así. Sin anuncios, sin explicaciones, pero con hechos. Y los hechos, amiga, están en cada mínimo detalle que se les escapa, o que simplemente ya no quieren ocultar. Después de todos estos días de viaje, momentos compartidos y señales que nos hablaron por sí solas, finalmente ha llegado ese instante que nadie quiere ver, pero que también nos trae claridad. Jungkook y Jimin ya están de regreso en Corea. Su último destino, que durante días fue un misterio, quedó completamente confirmado. El viaje de nuestro Jikook terminó en Vietnam. Lo sabemos con certeza porque ya hay registros de ambos en el aeropuerto internacional de regreso a casa. Y amiga, la manera en que se miraban, cómo se cuidaban, hasta en los detalles más mínimos, fue simplemente hermosa. En los videos captados en el aeropuerto se los ve como siempre, atentos, tranquilos, conectados. No iban tomados de la mano, no había gestos exagerados, pero es que ellos nunca los necesitan. Su lenguaje está en las miradas, en los silencios compartidos, en la forma en que uno siempre sabe dónde está el otro. Esas miradas sutiles, casi imperceptibles para quien no los conoce, nos contaron más que 1000 palabras. Jungkook miraba hacia atrás, hacia donde estaba Jimin, como asegurándose de que lo seguía. Y Jimin, desde su lugar, con esa calma tan suya, respondía con otra mirada que decía, sí, estoy aquí. Ese tipo de conexión no se finge ni se construye de un día para otro. Es algo que está, que fluye solo.